Gracias Medellín, gracias Antioquia. Siento una emoción particular, cargada de afecto, de reconocimiento y de admiración por ver esta plaza tan simbólica, llena de multitudes en la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. La reflexión que quiero hacer con todas y todos ustedes lleva el siguiente título: Medellín y Antioquia no regresarán al pasado. Queridas compañeras y queridos compañeros, saludo al gran pueblo antioqueño, a sus movimientos sociales, a las organizaciones de madres víctimas que son ejemplo en Colombia y en América Latina de resistencia y coraje para decir y luchar por la verdad, a su juventud, a su ciudadanía en general. A lo largo de la historia de nuestro querido país, Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como una virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. Pero desde la década de 1980, recordémoslo, la vida cotidiana y social de Medellín y Antioquia, la vida de su gente cambió. Comenzaron los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre. Antes de ser asesinado, el gran defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, para el cual pido un aplauso de esta plaza, antes de ser asesinado, Jesús María Valle Así es. Pero lo mejor, el pueblo va a ganar. Hoy va a ganar el pueblo. Antes de ser asesinado, el gran defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas
a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos. Que se oiga. Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes. Hay que decirlo con claridad. Un político ambicioso, sin escrúpulos, obsesivo y autoritario, quien rápidamente escaló en cargos públicos y que se granjeó la lealtad y la complicidad del mundo y del inframundo. Uribe lideró una mutación de las estructuras de poder y de la sociedad, un cambio regresivo, violento y autoritario, que profundizó además la desigualdad social en todo el departamento y luego en el país. No fue solamente que hizo curso el enriquecimiento repentino y delictivo en esa época. Alrededor de esa prosperidad sin principios morales, alcanzó su esplendor el lavado de dineros del sistema financiero, la legalización de capitales en la compra y el despojo de tierras del campesinado, la construcción de megaobras para construir el destino nefasto de muchas comunidades que lo perdieron todo en las riberas de ríos y en la historia que ya conocemos de Hidroituango. La violencia en esa época sustituyó la convivencia y la deliberación democrática. Los negocios sin escrúpulos, legales e ilegales, debilitaron gravemente la economía del trabajo honesto, la del esfuerzo y la paciencia. Pero la violencia, hay que decirlo y recordarlo también hoy aquí, no logró destruir la fuerza del pueblo antioqueño. Por el contrario, obligó a las comunidades y a la sociedad antioqueña a fortalecer su organización, su resistencia y la democracia. A esa dictadura de la codicia se plegaron muchos sectores que posaban de ser honorables en la sociedad antioqueña, pero también a esa nueva industria del enriquecimiento criminal se opusieron mujeres y hombres de buena conciencia, defensoras y defensores de derechos humanos, como Héctor Abad, como Jesús María Valle, como tantos otros que aquí quisiera recordar nombre por nombre. Se opusieron académicos que sacrificaron su vida, periodistas, investigadores judiciales y jueces que no vacilaron en sacrificar su vida o en enfrentar la persecución de las peores formas para resistir el imperio del mal. Y sobre todo se opusieron las víctimas, las madres de los muchachos desaparecidos y asesinados.
Hay una realidad, compañeras y compañeros. Hay una realidad, compañeras y compañeros, que la extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez y que el propio alcalde de esta ciudad se obstinan en negar. No quieren verla, no quieren comprenderla, no se resignan a aceptarla. Medellín y Antioquia cambiaron para siempre. Aquí, hay que decirlo, se ha ido abriendo el camino de la democracia. Aquí ha ido germinando la equidad social. Aquí la verdad ha comenzado a derrumbar los muros de la impunidad. Aquí la memoria se ha convertido en fuerza viva que nutre las luchas sociales. Nuestro pueblo ya no es espectador. Nuestro pueblo ya no es espectador, es protagonista. Se ha apropiado de la movilización como herramienta legítima para exigir sus derechos. Ha comprendido que sin participación vinculante y no meramente consultiva, no pueden adoptarse las grandes decisiones en la sociedad. Ha descubierto su poder constituyente. Sabe que las reformas sociales no son ya una quimera, que pueden hacerse realidad y transformar la vida cotidiana de la gente. Y sabe también, y esto es tal vez lo más importante, que si vienen a arrebatarle las reformas y los cambios, nos paramos en la raya y no lo permitimos. Ha descubierto que ya no se podrá impedir el cambio. De acuerdo con nuestro gran maestro Carlos Gaviria Díaz, a quien recuerdo hoy con gratitud y afecto desde esta plaza, cuando un pueblo reconoce su dignidad y se empodera en ella, nada ni nadie lo puede detener. Así es, compañeras y compañeros. Eso es lo que ha ocurrido en Medellín y Antioquia. Eso es lo que ha ocurrido para fortuna y felicidad de todas y todos nosotros en Medellín y Antioquia. Nuestro pueblo ha reconocido su propia dignidad, no la olvidará, y ese despertar ya no tiene marcha atrás, señores y señoras de la extrema derecha. No volveremos atrás. No volveremos. Así es imparable. No volveremos al silencio cómplice frente a las desapariciones forzadas ni a la impunidad de los crímenes contra miles de jóvenes inermes asesinados y presentados como enemigos para encubrir la barbarie. No volveremos a ese tiempo nefasto,
porque las madres de esos jóvenes nos enseñaron el poder invencible de la verdad. Nos enseñaron a mirar la realidad desde los ojos de las víctimas y a escuchar con el corazón abierto. Nos recordaron, como lo decía el Papa Francisco, que solo al reconocer el abismo del mal podemos elegir la paz, sin temor a que nos llamen ingenuos. No volveremos al tiempo en que trabajar por la paz, también por la paz urbana, hay que decirlo, era señalado como un delito. No volveremos al dogma de que la seguridad debe construirse sobre la violación masiva de los derechos humanos. No aceptaremos nunca más que el desarrollo de los territorios se funda en la guerra, en la muerte, en el arrasamiento de comunidades, en la condena de la juventud de nuestros barrios populares y nuestras veredas. No volveremos a entregarle a nuestra juventud a la guerra. No volveremos al pasado en que la pobreza y la desigualdad eran presentadas como condiciones ineludibles del progreso. No volveremos a la idea de que la confianza inversionista se construye despreciando a los pobres. Hoy sabemos que una nación próspera se edifica acabando con la pobreza y la desigualdad, ampliando derechos, construyendo infraestructura con las comunidades y no contra ellas, escuchando a quienes han sido guardianes del agua, de los ríos, de las montañas y de la vida. Y para que no se diga que somos enemigos y enemigas de los empresarios, los invito a ellas y a ellos a un diálogo franco y constructivo. A todos los empresarios, grandes, medianos y pequeños, para hacer que la prosperidad en Antioquia y en el país sea de todos y para todos. Y no volveremos al pasado de la política mafiosa, de la política corrupta y oportunista, de la política convertida en espectáculo vacío. No aceptaremos que la política sea una amenaza para la sociedad. La política debe ser, y lo ha comenzado a ser, herramienta de emancipación social, instrumento al servicio del pueblo, no contra el pueblo. Medellín y Antioquia han cambiado, y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos desde este parque y desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar. No volveremos atrás. Compañeras y compañeros, en uno de los momentos más difíciles de la violencia en Medellín, hace 43 años, el 27 de octubre de 1983, el Comité Permanente de Derechos Humanos, liderado por Héctor Abad Gómez, junto con diversas organizaciones, promovieron la Marcha por la Vida en Antioquia,
que culminó en una gran manifestación en este emblemático parque de la ciudad. En esa ocasión, las y los manifestantes exigieron respeto por la vida, la paz y el retorno de los desaparecidos. Hoy, en esta misma plaza, en este mismo parque, nos reunimos con alegría, con convicción y esperanza. Con la constatación del cambio que se está produciendo en la sociedad colombiana, el cambio cultural, ético, social y político que ha comenzado a producirse y que ha liderado nuestro gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego. Ese cambio tiene en Medellín y en Antioquia. Ese cambio tiene en Medellín y en Antioquia las fuerzas sociales necesarias para seguir avanzando y profundizando la transformación social. Por eso, hoy buscan debilitar, dividir y destruir al pacto histórico. Atacan nuestro gobierno, atacan al presidente Gustavo Petro, a quien no solo calumnian diariamente, sino que intentan incluso atentar contra su vida. Hay que protegerlos. Contra el pacto histórico, primero intentaron evitar que hiciéramos la consulta interna el 26 de octubre, en la que, para dolor de nuestros contradictores, obtuvimos cerca de 3 millones de votos. Sabotearon la participación de la población rural, cambiando de sitio miles de puestos electorales. E igualmente, en las últimas decisiones del sabio, el muy prestigioso Consejo Nacional Electoral, tomaron la aberrante decisión de impedirle al candidato de la más importante fuerza política del país participar en una consulta interpartidista. Ese nefasto consejo, lo he dicho, deberá ser eliminado en una reforma política. Ahora se empeñan en negar una evidencia contundente. El pacto histórico es la fuerza política más grande y poderosa en este momento en Colombia, en todas las encuestas. En los últimos años registra los niveles más altos de identificación partidista, primero como coalición y ahora como partido político. Nuestro movimiento y liderazgo son reales. Somos un proyecto político que, navegando en contra de una densa carrera de obstáculos, ha demostrado, sigue y seguirá demostrando su capacidad de movilización popular, social, comunitaria y política. A diferencia, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. a diferencia de muchos
muchas candidatas y candidatos o precandidatos y precandidatas, tantos como hay en este país, muchísimos, todos representando a un mismo sector político. A diferencia de ellos, no queremos ni necesitamos disfrazarnos de pueblo, porque toda nuestra vida personal y política ha estado consagrada al pueblo y sus luchas. Somos parte del pueblo colombiano. No necesitamos pagar a gente que se movilice con fines electorales. No compramos apoyos, ni simpatías, ni mucho menos votos. Así es. Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe. Se equivocan si creen que los ataques, los insultos debilitan nuestra unidad y nuestra cohesión. El pacto histórico es más fuerte que nunca. Es el principal y más poderoso movimiento político del país. No nos cansamos de repetirlo. Por eso, compañeras y compañeros, invitamos a todas y todos nuestros dirigentes, militantes, integrantes, simpatizantes, a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos apoyan a orientar a nuestros electores en el siguiente sentido. El 8 de marzo solamente votaremos por las listas del pacto histórico al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, por todas estas figuras políticas tan dignas, tan capaces y tan meritorias, para quienes pido un gran aplauso en esta plaza. Y sobre todo para quienes pido masivamente votar el 8 de marzo. Eso quiere decir que el 8 de marzo no aceptaremos o rechazaremos, si nos lo ofrecen, el tarjetón de las llamadas consultas. Defendemos y defenderemos nuestro gobierno y al compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Defendemos y defenderemos con la movilización social pacífica pero decidida las reformas y cambios sociales que hemos obtenido, como la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional y el salario vital. Y el 31 de mayo, compañeras y compañeros, las y los invito a votar masivamente por este humilde servidor para ser elegido presidente de la República en primera vuelta. Para ser elegido presidente de la República y el 7 de agosto darle un abrazo merecido a nuestro presidente Gustavo Petro para reconocer su inmenso aporte a la historia del país.
comenzar el segundo periodo de las grandes transformaciones sociales e históricas de nuestra sociedad y de nuestro país. A nuestros adversarios, a la extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez, les decimos desde esta plaza en especial, nos vemos en las urnas. Que vivan Medellín y Antioquia, libres y democráticas. Que vivan el pacto histórico y nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Vamos a ganar, compañeras y compañeros.